hice unas videodanzas también, que es otro género bastante interesante, que es baile. Y también aparte del teatro estuve improvisando mucho performance con bailarín, bailarinas, bailarines. Uh-huh. Y fue otro trip, ¿no? Porque encontrar esos movimientos, buscar ese acompañamiento. Pude hacer también unas percusiones para varias sesiones como meditativas de yoga. 10, 11 años batería, y solo fue batería un buen rato hasta los, ¿qué será? Como 17, que me pregunté cómo, ¿y qué después pasa de la batería del ritmo? Sí. Creo que eso es una fortuna de nuestra generación, porque incluso los libros, ¿no? Antes era un trip. Todavía me tocó, la neta, buscar libros en el sindicato en Tasqueña o en el centro. Libros caros que están increíbles, que es información que no había en México, pero que ahora, años después, pues está en un iPad, ¿no? O sea, todo esto, tú te metes a la aplicación y resulta que está toda la bibliografía, y eso es pues, increíble porque... Pero si no eres consciente de qué estás buscando con el sonido y de tu propio paisaje sonoro, que es algo que la neta recomiendo mucho que practiquemos, el ser conscientes de tu sonido universal, pues ahí surgen cosas y preguntas bien interesantes también hacia lo musical, ¿no? Dentro de tu propio instrumento. Bienvenidos a un episodio nuevo en este podcast. Es de músicos, donde hablo con muchos músicos, con gente involucrada en este medio de la música, y nos cuentan sus anécdotas, vivencias, experiencias, y de esta manera podemos aprender más de este hermoso arte que es la música. Así que preparen sus palmas para recibir al invitado de esta semana, que es Martín López. Hey, muchas gracias, Jerry. No, gracias a ti por venir a aceptar la invitación. Me gusta comenzar el episodio con una presentación que el invitado hace de sí mismo, donde nos comparte lo que quieras compartirnos. ¿Cuándo naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tienes en la música? ¿Tu signo zodiacal? ¿Comida favorita? Lo que quieras compartirnos. Va, pues, bueno, primero que nada, gracias por volvernos a ver. Tenía un buen rato que no nos veíamos, ¿no? Sí. 10 años por lo menos. Y bueno, mi nombre, ya lo dijiste, Martín López. Soy baterista, soy compositor y algunas veces también jugador de básquetbol. Okay. No, soy signo Escorpión, tengo 30 años. Y pues en general creo que es alguien que le apasiona la música, melómano, y también como mucho cosa mental, ¿no? Estar ahí como nutriendo la mente. ¿En qué fecha naciste? O sea, ¿en qué mes naciste? ¿Qué día? ¿Mes? Soy del 30 de octubre del 92. Ah, ok. Es que yo soy del 21 de noviembre y no Escorpión. Sé por qué. Ajá, también. Bueno, ya no, porque justo me acordé de este dato que acaban de agregar un signo zodiacal. Entonces se recorrieron como que las fechas para meter uno al final, y ahora mi fecha de cumpleaños pertenece al nuevo signo zodiacal, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama. Entonces quería saber loco. Si era tu caso. Pues no, creo que sí. No, tú sí sigues siendo Escorpión. Sí, Escorpión, pero qué loco, porque sí, el 21 como que sabía que es como la colita, ¿no? Es que era el último día la colita del Escorpión. Ajá, sí, exactamente. Es curioso, digo, yo no creo en nada de eso, pero... Sí, ¿no? Pues sí, es raro también toda la cuestión china también, que creo que son monos y serpientes. Ajá, sí, animales. Cambia completamente, sí. ¿no? Pues sí, como que la cuestión ahí esotérica, no sé. Pero ahora estoy confundido, ya no sé cuál es mi identidad, porque ya es otra, ¿no? Otro horóscopo. Ya me definen ya otras eres así cosas. Como Escorpión, pero sí. Con la mitad de Sagitario, no sé. Sí, está bien raro. Pero bueno, me gustaría comenzar este episodio con la primera pregunta. Yo sé que tocas la batería desde muy pequeño, que comenzaste en la música. Cuando yo te conocí ya tenías bastante tiempo dándole a la batería, y me gustaría preguntarte quiénes fueron tus influencias musicales en casa, más allá de los artistas que llegaste a escuchar o no. ¿Quién fue tu influencia musical en casa? En casa fue mi tío, creo que es la primera influencia, que es como la persona que siempre me ha apoyado. De hecho, él me regaló la batería, y pues sí, siento que mi tío fue la primera persona en la que siempre me inspiré o vi en él como un ejemplo de cómo era ser un músico profesional. Su esposa también, mi tía también es una persona que es música profesional. Entonces ellos dos como que eran las primeras personas que veía que estaban súper activos. Y pues sí era como un cosquilleo, ¿no? También mi abuelo fue músico. No conviví tanto con él, pero sabía, ¿no? De que pues tenía actividad en la música.
toda su vida vivió de eso. Y de alguna forma, pues como que está la cosquilla ahí. También creo que influye un poco la genética, ¿no? O sea, que muchas veces sí, de pronto pasa. Pero sí, como que ese primer contacto con mi tío, que pues era músico profesional, sí fue como bastante inspirador. Y después también, pues la música que escuchaba mi familia. Creo que todo, como todas las personas, ¿no? Su historia musical nace donde naces. O sea, literal, Sí, ¿no? sí. O sea, como que pues eso te nutre bien cabrón, sí que tú sepas que está haciendo algo importante. Entonces, pues en ese caso la familia de mi papá, la familia de mi mamá, o sea, como que todos era un abanico de música increíble, que en ese momento quizás no tenía como conciencia de que lo era, ¿no? Pero pues escuchar salsa, escuchar norteño, claro que te nutre y te nutre desde otro lugar, que es como un lenguaje, ¿no? Claro. Y creo que eso fue lo primero, o sea, como que esa música y la vida que tenía ahí de cerca de mi tío. Por supuesto, ya después pues vas adentrándote, ¿no? O sea, más que adentrándote, pues, seguro escuché músicos que ahora sé que me influenciaron muchísimo, ¿no? El caso de Rubén Blades, por ejemplo, ese salsero creo que pues es un ser más allá de cualquier género, un ser musical, un ser creativo. Él, por ejemplo, ahora lo reconozco como algo de mi genealogía musical, como alguien bien importante, ¿no? Y por supuesto, pues su banda, que ya después escarbando como ir buscando quién es quién. Seis del Solar, Oscar Hernández, el pianista, arreglista, Robbie Amin, el baterista. O sea, como que esa gente, pues obviamente que al principio quizás eres muy chavito, no reconoces quiénes son, pero está el disco, ¿no? Y adentrándote ya años después, puedes reconocer que es gente que pues ha estado ahí bateándole y ha estado haciendo música también, ¿no? Con su historia, con su vida. Y pues eso, como que, pues música que vas escuchando de muy chiquito, ¿no? Ok. Ahorita justamente que dices esta particularidad de que tu tío era músico profesional, esta pregunta la he hecho algunas veces en algunos episodios anteriores. Para ti, ¿qué es o qué características tiene un músico profesional de alguien que solamente es aficionado a la música? Qué loco, ¿no? Pues en ese momento, pues creo que no ni siquiera lo sabía porque era niño, o sea, como... Sí. Pero o sea, sí lo reconoces, ¿no? O sea, mi tío actualmente todavía es músico, ¿no? Como que no siento que era un era porque sé que es un músico que está preparado, que se sigue preparando, que sigue estudiando todos los días, que está como con su búsqueda, ¿no? Su búsqueda personal de la música, escucha miles de tipos de música. Se llama Mario López, por cierto. Ok. Por si lo quieren buscar, su música está increíble. ¿Tiene música en alguna plataforma? Sí, en así? Spotify pueden escuchar, ahí en YouTube también. Su banda se llama Ireson y ellos radican en Singapur. Ok. Entonces, pues es banda que también está haciendo cosas en otro lado. Y más allá, bueno, la pregunta como del profesionalismo, bueno, él mismo es un ejemplo, ¿no? O sea, como que siento que es alguien que se ha preparado de tocar miles de géneros para buscar lo que más le atrae, lo que más le gusta y profesionalizarse en eso, ¿no? O sea, como sentirse seguro y sentir que hay un toque, ¿no? Específico para esa música. Y también, pues, creo que el profesionalismo está en la misma actitud de un músico. Quizás no tiene que ver con la escuela, incluso, ¿no? No tiene que ver si estudiaste en una carrera o no estudiaste, sino cómo estás tomando la música diario en tu vida. Y el profesionalismo, pues, creo que empieza por ahí, ¿no? Cómo lo logras hacer en tu vida, qué tipo de música escuchas, cuáles son tus referencias, si te quedas con lo mismo siempre, Claro. si estás buscando otro tipo de músicos, otro tipo, aunque sea totalmente extraño, si estás leyendo, si tienes bibliografía. O sea, como que esas cosas van nutriendo mucho la información de un músico. Entonces, por supuesto que hay una diferencia de alguien que está haciendo un hobby y que pues está chido sacar las pentatónicas, está chido sacar los paradiddles, pero no profundizas, ¿no? Y siento que la otra parte del músico, como en cualquier otra carrera que eres profesional, pues vas a profundizar. Okay. Y vas a buscar como de dónde viene esto y quién más ha hecho esto y quién está haciéndolo en el mundo. O como que hay muchas formas de ir averiguando información. Y más actualmente, ¿no? Que tenemos el YouTube, Spotify. Sí, Internet, eso, que es enorme. Creo que eso es una fortuna de nuestra generación. Porque incluso los libros, ¿no? Antes era un trip. Todavía me tocó, la neta, buscar libros en el sindicato en Tasqueña o en el centro. Libros caros que están increíbles,
que es información que no había en México, pero que ahora, años después, pues está en un iPad, ¿no? O sea, todo esto, tú te metes a la aplicación y resulta que está toda la bibliografía y eso claro. es pues, increíble porque ahora sí que no hay límite para esa búsqueda y también sentarse a hacerlo, ¿no? Porque la otra, o sea, tú puedes tener un chingo de información y tu mente está súper nutrida, pero si no lo llevas a la práctica, también creo que es algo bien importante en la música, como el practicar, ¿no? O sea, creo que nuestras parejas, nuestras familias lo saben. O sea, el practicar es diario, ¿no? No te puedes escapar de eso si realmente estás buscando esa profesionalización, porque estás buscando, aparte de información que está ahí, pues vas a practicarlo y vas a hacer lo propio y vas a hacer lo que sea condensado en tu propio instrumento, en tu cuerpo, en tu vida. Y ahí empieza un camino bien profundo, ¿no? Que sí, la música, pues ya ahí cada quien depende qué es lo que está buscando, porque pues, es grandísimo también la industria, ¿no? O sea, como que la industria musical tiene tantas aristas, tantas caras, ¿a dónde vas a dirigirte de todas estas? Que en algún punto siento que sí en la carrera de un músico se va desdibujando, ¿no? Vas encontrando como claves que para qué eres bueno, qué te gusta, qué cosas de los ritmos, de los géneros son las que más te atraen, no sé. Como que son cosas que vas aprendiendo con la experiencia también, ¿no? Claro. Ahorita que mencionabas que escuchabas esta música que tu familia escuchaba y que nos contabas que pues te hace sentir algo, aunque no sepas quién está tocando, que años después descubres quién está tocando, ¿no? Investigas y sabes por qué te gustaba esa música. ¿Qué crees que vaya más allá de lo que pones en la canción? Es decir, cuando tú le das play a una canción, ¿por qué crees que esa canción, aunque tú siendo un niño no sabías música, qué es lo que hay ahí que te hacía sentir algo, que te llamaba la atención, más allá de un acorde, más allá de un golpe? Qué loco, ¿no? Es como algo bien profundo, porque un disco, ahora lo sé, lleva un proceso larguísimo, ¿no? O sea, y en esos momentos justo como que es un impacto, porque pues el sonido es un fenómeno, ¿no? Te va a impactar y tú no vas a decidir si es para bien o para mal, te va a impactar. Y siento que en ese fenómeno, pues lo que ocasiona tiene que ver con tu experiencia, pero también tiene que ver con la emoción, ¿no? O sea, en principio es como, si es salsa, algo te está haciendo sentir, algo en el cuerpo. Si es ska, si es reggae, otra sensación. Y así como que cada género puede tener una emoción, pero claro que ahora si ves el proceso y dices, ¿qué sería lo que me nutrió? Hay un disco que de chiquito me marcó mucho, bueno, y todavía me sigue gustando muchísimo, que es de Michel Camilo, y es en un trío donde está el Negro Hernández, está ay, se me fue el nombre del bajista, Anthony Jackson y Michel Camilo. Es un trío, y por ahí encontré el disco porque justo mi tío lo había dejado cuando él se fue. Y el ensamble, por ejemplo, en ese disco es algo muy fuerte, ¿no? Porque escuchar a ellos tres en ensamble, en conjunto, en diálogo, en ese tiempo en específico, porque pues no volvieron quizá a tocar juntos, ¿no? Ahora cada quien está en otros proyectos, pero en ese tiempo seguro las pláticas que tenían, seguro me gusta imaginar eso, ¿no? Todo lo que nutre una rola, para que escuches Caribe y digas, qué rolota, ¿no? O sea, que escuches, pues hay un buen de ese disco que están increíbles, que son estándares la mayoría, Latin Jazz, pero que seguro nutrieron las pláticas, seguro hubo un productor también que les dijo, seguro un ingeniero que estuvo increíble en la mezcla, como que son una serie de factores que hacen que pues puedas llegar a como un fenómeno que te golpea, ¿no? Realmente que te atraviesa y que vas a recordar toda tu vida. Así sea Grupo Cañaveral, ¿no? Incluso. Sí. O sea, porque pues pasó por toda una historia y tuvieron todo un proceso para llegar a un punto que crearon la rola, hicieron todo un trabajo mega impresionante y te impacta porque pues, es como el trabajo, ¿no? Y eso es también lo súper hermoso de la música, ¿no? Porque pues impacta, o sea, sí tiene una trascendencia en nuestras vidas humanas y ha tenido toda la vida, ¿no? O sea, como toda la vida humana, toda la existencia de alguna forma hemos estado acompañados de la música y la danza, el cuerpo y el sonido. Entonces eso hace como que ahora también tenga un valor la grabación mayor. Antes era la partitura, o sea, hasta principios del siglo XX que empiezan ya las grabaciones,
que tenemos la fortuna de tener esas grabaciones, porque en realidad pues tiene mucho más siglos la música escrita y que puedes interpretar a través de la escritura que la música grabada, ¿no? Entonces, pues creo que es una fortuna justo tener esos impactos que ya de pronto ya son así, a los niños les podemos preguntar ahorita y son reggaetones durísimos y otro tipo de experiencia, ¿no? Pero pues también tiene que ver con el tiempo, con cómo estamos viviendo o qué tipo de música está en nuestro tiempo, ¿no? De toda esta música que escuchabas en la casa de tus papás, de tus tíos, en tu vida cotidiana, ¿cuál fue la primera banda con la que te identificaste o te gustó tanto algo de su sonido, de sus letras, del instrumento que dijiste, esta es mi banda favorita? Scatalites. Lo recuerdo muy bien, no sé porque tenía un tío, otro tío que no era el músico, pero es un tío melómano y a él le gusta mucho el ska y ponía Scatalites muy seguido. Ponía increíbles bandas de ska, entonces bandas muy, 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 muy increíbles. Pero Scatalites tenía un poder y una energía que me llamó mucho la atención desde muy chavito. Porque la batería siempre ahí muy presente y aparte había unos solos de los metales y ese juego como entre la buena vibra del ska y la improvisación del jazz y el reggae. Y como que esa onda jamaiquina, Scatalites sí fue como algo que me marcó mucho porque dije, wow, ¿qué es eso? ¿No? O sea, como cómo se toca esa música, porque de pronto el hi-hat del ska sobre todo va haciendo muchos cambios, va haciendo ahí como unos juegos con las tarolas, que lo hace muy juguetón, o sea, lo hace muy, muy como activo. Y esa banda para mí como que representó un buen tiempo y hasta la fecha, o sea, la neta sí, para ponerme de buenas puedo escuchar Scatalites. Y es como una banda que he estado ahí como tirando buena vibra siempre en mi vida. Sí. Ok, de todos los géneros que tocas, porque sé que has tocado distintos géneros, sigues tocando distintos géneros, si tuvieras que ponerlos por porcentaje, ¿cuál dirías que es el que más tocas o más dominas o mejor te suena al interpretar este género? Pues es difícil, la neta, porque como bateristas pues tenemos que estudiar bastantes variedad de géneros, bastante variedad de ritmos e incluso en las chambas, de hecho un baterista puede estar como en varios tipos de géneros o en varios tipos de chambas, ¿no? Y apropiarse de uno pues también lleva su tiempo, ¿no? O sea, como apropiarse de un estilo, así como que digas esto es lo mío, mío. Y pues la neta sí es como experimentar, ¿no? Pasar por muchos para que tú también puedas tener como un discurso propio. Y quizá que donde más me siento cómodo es en la improvisación. O sea, cuando hay improvisación, cuando hay un juego entre mi mente, entre la realidad y entre mis compañeros. O sea, como... Porque pues como que es como un ciclo ahí. Creo que esa es una parte bien chida. El poder improvisar. Claro que hay ritmos que se improvisan mucho mejor que otros, ¿no? O sea, y hay unos que son como muy enclavados, como tiene que ser el acompañamiento para la improvisación, como el jazz, que pues si vas a hacer jazz clásico tienes que tener en cuenta muchas cosas, como el ride, el comping, cómo va jugando la tarola, el bombo, ¿no? O sea, como que sí tienen sus reglas muy, muy particulares. La salsa, por ejemplo, también tiene sus reglas muy particulares, o sea, que no te vas a poder improvisar así como al vacío, ¿no? Y la neta siento que muchas veces salir de esa burbuja de los estilos más clavados es donde más me siento cómodo, donde puedo como liberar también mi forma de tocar. Me gusta mucho la música electrónica actualmente y de esas músicas electrónicas noventeras, 2000eras, drum and bass, trip hop, que muchas veces eran como drum machines. Me gusta mucho sacar beats, por ejemplo. Y es algo de lo cual puedo decir, me late mucho interpretar esos ritmos, ¿no? Es como jungle, el drum and bass, que es como una libertad totalmente. Y eso aplicado ya a las reglas del jazz o aplicado a una improvisación sobre un groove, un funk, me ayuda bastante porque como que vas complementando ahí información. Pero pues sí, como que es algo como bien, bien abstracto, ¿no? Para el baterista como... ¿Qué género es lo que más? Porque la música brasileña también está ahí, porque pues bastantes ritmos los mexicanos, ¿no? O sea, creo que están dentro de todo, cuando vas a tocar, vas a improvisar, pero pues son recursos que vas como metiendo a tu bolsa, pero siento que sí, cuando es la improvisación, cuando tienes una libertad que no vas a ponerte un cinturón,
funciona mucho mejor mi mente, en este caso particular, ¿no? O sea, como que ahí es donde más puedo liberar emociones. Ok, me parece interesante que yo pregunté por un género y me respondiste improvisación, como pues un género, ¿no? Donde es tus pensamientos, tu instrumento y tu comunicación con tus compañeros. ¿Cómo llegaste a definir esto como algo que te gustara tocar? Es decir, me gusta tocar improvisación, más allá de definirlo como un género. Pues es raro, ¿no? O sea, tampoco es... No siento que sea como un género, o sea, pero o sea, la improvisación creo que es algo que está cotidianamente en todos los días de tu vida. Y esa es una sensación como muy particular, ¿no? Improvisas para platicar, improvisas conociendo a una gente nueva, todo es improvisación de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso como que siento que no es tampoco un género, ¿no? Sino es como una forma de ver los géneros. Claro. Porque a lo mejor... Si estás estudiando, no sé, un shuffle, hay parámetros como en todos los libros, te van a marcar ahí está este ritmo y lo vas a copiar del 1 al 13, vas a hacer tus ejercicios. Pero ¿y dónde está tu ser creativo? ¿O dónde está tu parte creativa de esto, no? Entonces justo como que es pasar por ese lugar, apropiarse de eso y darle la vuelta. Okay. Es decir, ya no vas a tocar un shuffle como el que escribió el autor de ese libro, porque qué aburrido, ¿no? Sino que le vas a poner algo tuyo. Y ahí es donde yo digo que es la improvisación como que un lugar donde es bien increíble, ¿no? Porque es como conocer la regla, pero después la puedes romper con base a... que también o saber cuándo usarla. O saber cómo puedes meter algo distinto dentro de ese lugar, ¿no? Y entonces ahí es donde también tiene mucha chispa la improvisación, porque estás como pendiente, ¿no? Entonces te acuerdas quizá de una combinación de manos, de pies, que puede funcionar en ese momento. Entonces ahí es donde está ese recurso, es como más un recurso dentro de los géneros, ¿no? Okay. Que por supuesto que la improvisación libre, ese es otro tema, ¿no? Que a mí me encanta, por supuesto, creo que es algo que... Ahí es otro tema, o sea, la improvisación libre, ahí sí podríamos hablar como de este proceso de la mente, la emoción y lo traslado a la realidad en ese momento, ¿no? Okay. Porque no hay una regla, no hay un acuerdo, incluso las improvisaciones sin acuerdo creo que son muy chidas. Ese es otro trip, ¿no? Sí. O sea, porque sí, como para no confundirnos y también de pronto la banda puede escuchar y decir, improvisa todo el tiempo y es libre. No, o sea, sí hay géneros que parten de un estilo muy particular que vas en colaboración con tu mente involucrar la improvisación y hay otro trip que es la improvisación libre, que ahí vamos todos a construir algo en este momento, ¿no? Okay. Y eso pues tiene una riqueza fenomenal y creo que ahí es donde radica mucho de, pues no sé, de la idea creativa de tu ser, ¿no? Y eso me gusta mucho. Eso creo que, o sea, sí es un género más allá de específico, es un género donde tienes la libertad total, ¿no? El arte libre, donde puedas expresar, donde puedas compartir abiertamente pues tu día, ¿no? O sea, puede ser que estés súper enojado, puede ser que estés súper feliz, pero ahí no hay una forma de mentir en ese tipo de arte libre, es como un arte honesto, ¿no? Y por eso creo que es otro trip completamente, no que el otro no sea honesto, pero en este sí es como dejarte ir sin esa regla, ¿no? Pues sí, como entrar a algo muy profundo de la psique, incluso, de tus compañeros, de ti mismo, del espacio, del espectador. Empiezan muchas preguntas más allá de... pues sí, de la simple improvisación dentro de... Pues es raro, ¿no? Como diferenciar. Sí. Es como diferentes caminos, pero sí. La otra de la improvisación libre, pues sí es un mundo, un iceberg completo, ¿no? Sí. Ahorita que hablas justamente de estos géneros distintos, géneros diversos, que incorporas a tu manera de tocar, son géneros, pues incluso de otros países que tienen raíces en otros países, en otras culturas muy distintas a la que nos encontramos nosotros, donde vivimos nosotros. ¿Has tenido que ir a otros países a estudiar estos otros géneros? ¿Has tenido la oportunidad de ir a estudiarlos directamente a sus países de origen o todo lo has aprendido aquí en México?
He podido sí tener la oportunidad de conocer otros países, de estudiar en otros países, sobre todo lapsos pequeños, o sea, como que vas, no sé, a Latinoamérica y por supuesto que vives distinta la música, o vas a Asia y también pues la vives distinta. Pero creo que en este camino de la exploración y de cómo llegar a tener referentes más, no sé, contemporáneos, lo aprendí en la universidad que estudié, se llama Lumen Gentium, y en esa carrera fue una carrera de música clásica, música antigua, más música antigua, y pues la neta, yo venía a estudiar más jazz, más armonía, digamos, tradicional contemporánea, tu segundo, quinto, primero, todo ese tipo sustitutos. de sustitutos, Okay. quinto del quinto, como que eso era como un lenguaje que pues venía aprendiendo, empecé a tocar batería muy joven, después como a los, no sé, empecé a tocar, estoy haciendo una línea mental, como a los 10, 11 años batería, y solo fue batería un buen rato hasta los, que será como 17, que me pregunté como, ¿y qué después pasa de la batería del ritmo? Y me metí un poco más a tratar de averiguar qué estaba pasando, porque pues, sí es como tratar ahí como de ver qué onda. Y pues ahí fue cuando empecé a estudiar como más este tipo de armonía. Me invitaron mis tíos justo a irme a estudiar por allá con ellos un rato. No me quedé, regresé a México, como que no me terminé de convencer que fuera mi lugar para vivir, Singapur. Regresé a México y acá estuve estudiando con Elías Amabilis en SCAM. Ahí fue donde nos conocimos. Exactamente. Estuvimos ahí en SCAM, que increíble, ¿no? La información de Elías también, viajezote. Pero bueno, todo esto para condensar que cuando llegué a Lumen, toda esa armonía que yo pensaba que era innovadora y nueva. Lumen la escuela, no la papelería. Lumen no es comercial. Lumen Gentium, Universidad Lumen Gentium, del Seminario Mayor. Pues es otro trip, ¿no? Y tal cual fue así, alguien me dio un volante, recogí el volante, había audiciones, era la primera generación, fui. Y el diácono Javier Barrera, que es un maestrazo, de papá de los Barrera, y me dijo, yo te voy a hacer músico. Lo que te hace falta es ser músico, no baterista. Yo en ese momento no lo entendía, ¿no? La neta, o sea, como que sí tiene razón de algo este señor, que es un supermáster Javier Barrera. Yo no lo sabía, pero ahora lo sé por sus hijos y por toda la carrera que él ha construido. Y me dijo, no, yo te voy a hacer músico. No vas a ser solo un baterista, porque yo ya pasé por este camino con mis hijos, me dijo. Entonces, si confías en mí, seguro vas a encontrar un camino que sea mayor al que has encontrado hasta ahorita. Decía, esos que ya cobran, ¿no? Porque para ese momento, pues claro que tenías ahí como gigsitos y así. Entonces decía, pero pues necesitas tener como otra base. Y bueno, todo esto porque en la universidad, la neta, sí encontré referentes muy increíbles, que fue la música antigua, que hasta el momento es música que me cambió la vida. Y de ahí nace todo lo contemporáneo, ¿no? O sea, como haciendo una similitud ahorita en la línea del tiempo, lo diré. ¿Por qué? Porque pues si empiezas en la antigüedad, y eres consciente que la música ha estado desde que el hombre está aquí y que tiene toda esta historia con nosotros, es decir, han pasado miles de compositores, han pasado miles de ideas, han pasado miles de innovadores para que lleguemos aquí. Entonces, para mí fue muy importante reconocer eso, porque era repasar la historia de eso y practicarla, porque en esta universidad nos ponían a escribir con base en esos estilos, música antigua, canto llano, canto firmus, y de ahí vas avanzando a la polifonía, y es un viajezote entender eso. O sea, sí fue como, tenía razón este máster, ¿no? O sea, tenía esta información que yo pensaba que era nueva y que casi que Miles y que John Coltrane habían cambiado el mundo, pero pues no, o sea que es muchísimo más antiguo y conoces a un tal Buxtehude, conoces a un tal Bach, conoces así gente que, o sea, que de veras estaba también involucrada, ¿no? Entonces, pues sí tiene un cambio muy rotundo en mi vida en descubrir esos compositores. Hildegarda, ahorita me estoy acordando, para mí fue impresionante, que es una maga cósmica, Hildegarda von Ginden, antiguísima, ¿no? Martín Kodax, ellos
Josquin, o sea, que es gente que estaba ahí haciendo música, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tomar esos referentes sirve para entender este presente. Uh-huh. Porque después, obviamente, pues ya recorres toda la línea, bueno, me pasó en la universidad de recorrer de toda esta música antigua, vas recorriendo cada etapa, Renacimiento, vas recorriendo, vas entendiendo cada movimiento, que es bien importante, la neta. Uh-huh. Luego los músicos lo tiramos a saco, así como, ay, yo toco funk, yo toco soul, y está bien chido. Pero esta información viene de algún lado y eso es lo que a mí me cambió porque, pues, entender cómo era el Renacimiento, cómo componían en ese lugar, cómo el barroco, ¿no? Que, ahí viene el jazz, o sea, si hacemos una línea hacia atrás, del barroco viene el jazz, ¿no? O sea, el bajo cifrado de ahí completamente está para los jazzistas, ¿no? Lo que hoy es improvisación justo. Entonces, como ese tipo de información y llegar... Justo me voy a adelantar ya al día del tiempo, okay. O sea, como dentro de todas estas etapas, empezar la música antigua y llegar a las vanguardias de principio de siglo, para mí fue como descubrir algo bien cabrón, bien importante, porque es como, hay como una consecuencia de esto, por eso lo estamos haciendo, porque estamos viviendo en estos tiempos. Entender a Schoenberg, entender a sus alumnos el dodecafonismo, bueno, desde Wagner, ¿no? Que ya plantea un dodecafonismo, pues una línea más, digamos, atonal de la música, que ya no es simplemente lo tonal que venía siendo como las reglas y que sigue siendo, quizás estoy hablando en chino para muchas personas, pero... Tal vez un poquito. La tonalidad pues, fue un movimiento que surgió a principio casi de siglo, ¿no? En Viena, Schoenberg ya bien definido, esto es música tonal y es música que no va a gustar, Stravinsky, todo ese tipo de movimientos y como en México también encontrar a Julián Carrillo con Sonido 13 y con los grandes compositores también de acá, Mario Lavista, Julio Estrada, que es ya un lenguaje atonal, que es un lenguaje experimental y que te das dando cuenta de todos estos como ismos que vienen a principios de siglo, futurismos, surrealismos, que van nutriendo otro tipo de experiencia, como que me dio como un colchón y una forma de decir cómo vas a plantear la música en ti, en tu vida, hoy presente. Porque pues estás aquí, ¿no? Ya miles hicieron estos y tú, Martín, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces mi ser baterista, pues obvio que entró un poco en conflicto porque es como... solo soy baterista, ¿no? Y me encargo de hacer paradills y ritmos y estar así al tiro en todo ese tipo de cosas. Pero lo otro, pues claro que era lo que el maestro decía, ¿no? Vas a hacer, es una responsabilidad bastante grande. Y entonces, pues la neta fue eso, encontrar en todas las vanguardias como un lenguaje bien abstracto, bien interesante y que ha podido conjugar mi carrera, que he podido meter como, pues más mi tipo de lenguaje hacia allá, sin tanto pensar en un género, sino más bien como en toda esta información y en todas estas posibilidades también de la tecnología que tenemos actualmente, porque pues los compositores hoy tenemos bastantes tecnologías a nuestro alcance, que esas pues de alguna forma ya podrían estar dentro, ¿no? Entonces descubrir Pierre Schaeffer, la música concreta, Pierre Henry, esa idea de la música con electrófonos, o sea, como cortar cintas, ir pegando cintas, esas cintas hacerlas, es como el abuelito del sampler, ¿no? Entonces, pues, les decía que me gusta mucho la música electrónica, trip hop, drum and bass, pero también, pues, viene de que me gusta mucho la electrónica experimental, de saber de dónde viene y cómo surgió, y Stockhausen como también estuvo en Alemania, en la escuela en Francia, o sea, hay como diferentes tipos, la italiana con Luigi Russolo, o sea, como tanta gente que ha estado allá atrás de nosotros, para que hoy también como que se busque un lenguaje propio. Eso es como un poquito la intención, ¿no? De mi trabajo. Ya en lo particular, en la composición, en mis proyectos, busco más ese lenguaje, ¿no? Como en el que ya está condensado todas estas vanguardias, pero las hacemos propias con la tecnología, pero también está la improvisación, está el jazz, es como un universo ahí como que bastante como, no sé, como completo de alguna forma, ¿no? Ahorita que mencionabas justamente que te entregan este volante y tenía esta como frase de pasar de baterista a ser músico. Ya sé que te hice esta pregunta o una pregunta muy similar en alguna ocasión,
Pero, ¿cuáles para ti serían como las características para que des ese paso de solo baterista a también ser músico, por ejemplo? Pues el volante no lo decía, más bien fui a la entrevista. Y ahí en la entrevista el maestro Barrera, Javier Barrera, me dijo que él era como que su perspectiva de alguien que podía ver como el mundo con una experiencia distinta, que necesitaba ser músico, necesitaba entender otro tipo de cosas, que no solamente fuera batería, ¿no? Y pues eso, creo que la diferencia más grande la encuentro en que es entender el universo profundo de la música. Porque muchas veces, pues, y también la escuela clásica es bien cerrada, ¿no? No quieren entender la otra parte del jazz o la otra parte. O sea, es como dos mundos o dos, no sé por qué lo vemos así, distintos. E incluso, ¿no? Si lo vemos más cerrado, es música occidental, no es música oriental. Entonces, como que quitarse esas cadenas, creo que empiezan a funcionar mucho para que dejes de pensar solo como en solo un instrumento, ¿no? Porque puedes encontrar la belleza, por ejemplo, Chopin, que hacía toda su música para que la escucharas como si una soprano estuviera cantando, ¿no? Reconocer eso creo que no implica otra cosa más que sentarse a escuchar a Chopin, analizarlo y quizá ahí sí puedes tocarlo en el piano, ¿no? O sea, sí implica como un otro tipo de pensamiento que solamente como baterista puede decir, el ritmo está acá. Pues ni siquiera, porque ni siquiera hay un instrumento que fuera batería, ¿no? En ese caso, en ese ejemplo. Entonces, pues entender ese universo mucho más profundo de la música, creo que empezó a funcionar en ese sentido de más musical. Y también a practicar lo más musical, ¿no? Solfear teníamos un maestro durísimo que pues era duro, ¿no? O sea, maestros de conservatorio, o sea, que sí, que cumplían esa regla de que tenías que solfear cantando las notas, no te podías escapar de eso, entender como en el coro cómo funcionaba. Jorge Medina se llama el maestro, increíble maestro fue Jorge Medina, una leyendota, pero pues era un maestro muy exigente, ¿no? Y que incluso, o sea, que gente que no tenía como esa resistencia mental, pues les decía, es que hay otras carreras más fáciles, hijo. Esto es difícil, ¿no? Y si no te quieres comprometer, la neta hay otras carreras que haces un examen y pasas. Pero aquí tienes que hacer esto, ¿no? Y la chamba era esa, así como cantar solfeando chido, cantar bien en el coro y tocar tu piano complementario y unas piececitas así de canto. Y eso para mí sí fue como, ay, no, yo toco batería, ¿no? Yo quiero pegarle. Estaba como en otro trip, mi mente. Claro que ahí fue como entender mucho los cantantes, cómo funcionan los alientos, cómo funciona la armonía, y pues ahí como que sí complementa mucho la información, ¿no? Y por supuesto practicarla, porque si esa información no la practicas, se va, ¿no? Claro. Entonces me pasó algo muy interesante que mientras yo estaba estudiando la carrera, pude estar haciendo teatro, que fue como algo que, por supuesto que... Tocando teatro, no actuando. Sí, tocando. Actuando es mi segunda carrera, amigos. No. Sí, tocando, haciendo música tuvimos la oportunidad con un amigo increíble, Héctor Luna, y con Charlie también, con Carlos Cáceres, que me hablaron, me dijeron, oye, necesitamos que nos tires un paro para venir a una suplencia, porque el baterista no llegó. ¿De qué? No, pues de una obra que se llama Matrimonio Palabrakis. Va, sí voy. Yo había hecho teatro un año, meses antes. Había hecho un Día Mundial del Teatro, igual a música con Héctor. Y pues como que me había gustado mucho la experiencia y dije, va a estar bien chido porque el teatro es otra cosa, ¿no? Pero resulta que llegué a esta obra y era una obra de teatro completamente contemporáneo. Qué loco. Que justo fue como ese lenguaje el que me acogió desde el inicio, ¿no? O sea, como de pronto sí o sea, siento que fue como mover todas las ideas también, ¿no? Porque pues es un tipo de teatro muy experimental, teatro postdramático, teatro donde está en juego otro tipo de reglas que no es el teatro convencional que muchas veces imaginamos como teatro. Y entonces justo tuvimos la libertad de experimentar mucho con ese trío, porque se llamó De Oír Duele la Boca, el trío que acompañaba la obra. Esa obra duró 8 años. O sea, en lo que estaba en la universidad pude hacer la obra también y tener otros proyectos de jazz y como complementar esa información. ¿Y tú tocaste los 8 años de...? Sí, estuve ahí con ellos. Bueno, al inicio, o sea, la primera temporada estuvimos ya desde ahí, que fue la suplencia.
Y me quedé hasta... O sea, nunca llegó el original. No, el original ya se quedó por ahí. Y pues qué loco, ¿no? O sea, como que también es parte del destino. Sí, claro. Porque gracias a esa obra, la neta, y gracias a toda la gente increíble que está involucrada, Uh-huh. la directora Laura Uribe, los actores, las actrices, o sea, un equipazo cabrón que pude hacer grandes amigos de ahí. Uh-huh. Y también, la neta, volverme fanático del teatro, que eso es como Uh-huh. la parte donde más me he involucrado a nivel profesional como compositor. Uh-huh. Y también otro tipo de proyectos, pero la interdisciplina me llamaba mucho la atención desde ese momento, ¿no? Estar en esa obra, ver como todo ese mundo onírico, ver ese mundo Uh-huh. abstracto, estudiar esto en la universidad, que era lo súper antiguo, y Claro. de eso, pues como que quise conjugar un discurso propio, y es Uh-huh. como lo que sigo intentando, ¿no? Okay. Estar buscando, pues poner en juego esas herramientas para que no se me olviden, para que puedan estar ahí. Y por supuesto que pues lleva otro tipo de investigación, porque me encantó la vida del teatro, me encantan los textos, me encantan los autores, y fue como lo mismo, ¿no? O sea, el mismo proceso de la música, volver a revisar quién es ese tal Shakespeare, quién es ese tal Saavedra, quién es... O sea, todo eso, tener como claridad mental de quiénes eran esas personas, porque siento que sí te ayuda bastante al momento de crear, ¿no? Claro. Porque entiendes, porque ya hay gente que ya hizo atrás algo bien potente, bien fuerte y con un discurso increíble propio, todo esto que estoy diciendo, pero ya conjugado y uno apenas buscándolo, ¿no? Entonces sí siento que es como revisar los autores, y me pasó mucho en el teatro, ¿no? Clavarme en leer teatro, entender también la historia del teatro, porque pues va de la mano, no es como una especialidad que gracias a ese trabajo, y que después ya vinieron muchos otros que pude realizar como en profundidad. Ok. ¿Y cómo es que das este salto de... Bueno, porque antes de comenzar a grabar, nos estabas platicando de que estás musicalizando un documental. ¿Cómo es pasar de solo tocar la batería a ser el productor de musicalizar un documental, que no solamente es tocar la batería, es más instrumentos, es armonía, es sonidos, es atmósferas, todo esto? Sí, fue la verdad un proceso para mí bien enriquecedor, porque yo empecé de alguna forma experimentando, ¿no? Conmigo mismo dije, pues si yo quiero proponer algo musicalmente y que no sea solo batería, pues tengo que tocar a otra cosa, ¿no? Entonces me clavé mucho en la síntesis, en la música electrónica, en Ableton Live. Okay. Y entonces de ahí como que pude aprender a componer con otras herramientas, aparte de la partitura. Entonces, pues está bien increíble, porque Ableton, para los que lo han usado, para los que no, pues es una plataforma que es live totalmente, porque se llama Ableton Live, para improvisación. Entonces, si tú conectas tu controlador MIDI, si tienes unos sintetizadores, una caja de ritmos, si tienes la batería, básicamente ya tienes ahí pues una orquestita, una ¿no? banda. O sea, ahí puedes crear pues tu propio... Y le pones voz también, si pones un micro, ¿no? Entonces, como que fue probar esas posibilidades. Y también en el teatro mismo, ir probando en diferentes textos, diferentes obras, diferentes formas de, no sé, de ensambles, diferentes formas de mí mismo. Y pues eso como que me dio confianza, la neta, poder escribir mi música, poder escuchar mi música en puestas en escena y decir, bueno, pues de esto, ¿qué sirve, qué no? Y algo que me gustaba mucho, por ejemplo, y que sigo buscando mucho, es que sea una experiencia, ¿no? Que sea como, que no sea solamente una música de fondo, sino que sea inmersivo, que vaya junto, transdisciplinar con el baile, con el cuerpo, con la actuación, con el gesto, como que tiene que ver con todo. La música que trato de proponer tiene que ver con un todo, ¿no? Por eso como la interdisciplina es tan importante. Y en lo audiovisual hice unas videodanzas también, que es otro género bastante interesante, que es baile. Y también, aparte del teatro, estuve improvisando mucho performance con bailarinas, bailarines. Y fue otro trip, ¿no? Porque encontrar esos movimientos, buscar ese acompañamiento. Pude hacer también unas percusiones para varias sesiones como meditativas, de yoga. O sea, como meterme en ese tipo de experiencia donde tenía que hacerlo y poner mi cuerpo y referirme ahí como el performer también, porque entras y es parte enriquecedor, ¿no? Y ahí es donde como que siento que he tenido más la libertad de poder encontrar cosas donde tú performas, donde también estás siendo parte de la pieza. Claro, en lo audiovisual cambia, porque no vas a poner el cuerpo, pero vas a poner una emoción, vas a poner un guión dramatúrgico de sonido, acompañado de lo visual, acompañado del guión de escrito.
Entonces sí siento que es como un camino de mucha experiencia, de mucha experimentación y de mucho también prueba y error, de ensambles, qué funciona, qué tipo de ensambles son los que tienes en la mente y también con cuáles puedes contar, con qué tipo de banda, porque pues muchas veces se hace entre compas, ¿no? Le vas a hablar, si tengo un amigo saxofonista, si tengo un amigo cantante, si tengo un amigo guitarrista, pues con ellos puedo armar algo. Claro. Que es el caso ahorita. Les agradezco mucho a mis amigos porque me están ayudando a grabar y pues eso, ¿no? O sea, con herramientas también muy propias y que pues entre compas también siempre salen cosas bien chidas. Yo también colaboro en sus proyectos, como un intercambio, ¿no? Porque pues es difícil muchas veces producir, sobre todo por los presupuestos, y trato de yo hacer las producciones propias así bajo mi control. Si rentas estudios, si rentas todo esto, pero casi todo puede ser también en el home studio. Digo, el antes de ya pasar a una grabación súper así, si lo quieres mega pro, ¿no? Pero si no, también se puede hacer desde el home studio y tener como los recursos propios, porque ayuda mucho la creatividad, ¿no? O sea, como que si tienes una idea en este estudio, seguro la vas a poder hacer, no vas a tener que recurrir a muchas otras herramientas. Claro. Entonces creo que es eso, o sea, como aparte tener tu espacio para poder crear, que es otra de las partes importantísimas, ¿no? Como compositor, aparte de tener gente de confianza, gente con la que confíes y que puedas decirle, ayúdame, échame un paro a leer esto, o tu propio ser, que tú tengas herramientas para que toques eso, o que cantes eso, o que toques eso, pues tu espacio. O sea, que tú digas, tengo mi propio espacio, vente acá, vamos a grabar acá, o tengo estas herramientas, tengo los sintes, tengo estos programas. O sea, como que siento que sí es como ir ahí experimentando y haciéndote de qué te sirve de todo eso para ir haciendo también como pues, algo propio, ¿no? Ahorita que hablas de... o bueno, a lo largo de esa plática has hablado de la experimentación, de la búsqueda de sonidos, de la búsqueda de nuevos géneros, de toda esta búsqueda de complementos o herramientas que aporten a tu música. Para los que no están en la música, pues todas las guitarras suenan diferente, los amplificadores suenan diferente, una batería no suena igual que la otra batería, un bajo no suena igual que el otro bajo, y a todo esto le puedes ir complementando diferentes procesadores de sonido. En tu caso, ¿tienes distintos sets de batería dependiendo qué vas a tocar? ¿Tienes un set predeterminado? ¿Cómo ha sido llegar a este set que utilizas hoy en día en esta búsqueda de sonido? ¿Cómo ha sido para ti o en tu experiencia esta búsqueda del sonido? Uf, esa es una preguntota, ¿no? Porque justo creo que sí es como parte de tu ser músico, como ir experimentando los sets de qué te sirve o qué no. Por eso quizá los bajistas tienen miles de bajos, a los guitarristas les late tener un buen de guitarras también por lo mismo, ¿no? Pero la pregunta del sonido o la curiosidad del sonido, creo que 433 de John Cage. No sé si la conozcas. No, creo que no. Bueno, 433, ¿cómo lo ponemos? Es un ejercicio filosófico de escucha. 433 es una pieza de absoluto silencio. Llega el pianista, alza el piano y se queda 4 minutos 33 segundos callado. Y la audiencia se queda así como tú, ¿no? En silencio. Puedes empezar a toser, empieza a pasar de todo, empieza a suceder como... Y eso es lo cabrón del sonido, que decía, es un fenómeno, y John Cage lo comprueba ahí, porque es una pieza que justo deja que la gente sea la que haga la música. Es decir, todos estamos haciendo música, ¿no? Por eso siento que es una idea muy filosófica y que es bastante... Y esta pieza solo la interpreta él, la interpretan varias personas. Es una pieza que has visto en Búsquenla, está ahí en YouTube. O sea, incluso hay hasta covers de un grupo de metal tocando 433, ¿no? Y no hace nada. No hace nada, o sea, justo, o sea, cualquier persona, o sea, ese 433, de hecho, pues filosóficamente todo mundo lo podríamos practicar. Claro. Que es el silencio. Es como muy fuerte esa palabra, pero ¿qué es el silencio, no? Entonces, pues, ¿qué es esa cosa que suena que nunca deja de sonar? Es bien abstracto porque el universo está sonando y nos llega el sonido, ¿no? Solamente no siempre lo percibimos porque no percibimos todas las frecuencias auditivamente. Exacto, pero sí nos atraviesa la onda, ¿no? Y entonces esa es la idea de John Cage con 433, como
esa pregunta filosófica del silencio, ¿qué, no? Y entonces creo que sí, o sea, pues filosóficamente es un punto de partida que me gusta tomar mucho porque pues me gusta el sonido en esa cualidad de escucha como espectador, ¿no? Y creo que he aprendido mucho haciendo paisajes sonoros, que es otro término de otro compositor que se llama Murray Schafer, canadiense, que plantea eso después de John Cage y de varios investigadores del sonido que pues ya venían con esta idea de que todo suena. Murray Schafer lo toma como un término paisaje sonoro, y el paisaje sonoro es todo lo que nos rodea auditivamente y nos implica, y es el estar presente, ¿no? Entonces, en ese presente, pues reconoces otro tipo de sonidos que muchas veces no percibes porque estamos en un ruido constante. Y la neta, ser consciente de eso es una chambota. O sea, sí lleva una práctica de ti mismo. Cómo hablas con tu familia, cómo hablas con tu pareja, cómo hablas con tu... Es toda una serie de imitaciones vocales que, haciéndolas muy conscientes, empiezas a escuchar tu voz y empiezas a escuchar el entorno. Y ese entorno te envuelve en un contexto y entonces como que vas profundizando. Eso es el paisaje sonoro. Te fundes, ¿no? Te fundes en ese paisaje. Entonces, partiendo de ahí, perdón que me aleje si era el set de la batería que más me gusta. O sea, partiendo de esa premisa del paisaje sonoro, pues por supuesto que en la música es uno de los elementos más importantes para cuando tocas, escuchar, ¿no? Vas a estar escuchando a tus otros compas. Entonces, depende que vaya a tocar, es la batería que más me gusta usar, ¿no? Porque si acompaño bandas de jazz, acompaño bandas de funk, cantantes, soul, no me voy a llevar una batería que sea más experimental, ¿no? Me gusta mucho Ride de 24, un Crash Ride de 22, 18. Hats, tengo unos Dyno K que me late porque es un sonido entre un bronce más pesado que el otro. O sea, como que hace como un clap muy interesante. Y bombos muy pequeños. O sea, esto ya, todo el choro de la escucha fue porque, pues, experimentar justo con qué es lo que más te sirve, ¿no? Entonces, bombos más pequeños, pero de ahí, pues, depende del género que vas a interpretar, pues, tener miles de gamas. Por supuesto, me encantaría tener todos esos bombos, no los tengo, pero sí uno de 24, uno de 20, tengo uno hasta de 16, chiquitito, y con esos, pues, puedes ir ahí haciendo bastante juego. Y mi set favorito, pues quizá ahorita es el que más me late, la neta, tener Ableton, sintetizador, un controlador y la batería así, ride, crash, hi-hats, tom de 12 y tom de piso. Tarola de 14, ese es como un estándar que normalmente manejo. Pero pues siempre cambia por eso, o sea, pero sí la experimentación, perdón que me haya ido del sonido, sí. Pero sí tiene que ver con todo esto, porque si no lo practicas, pues nunca eres consciente y nunca buscas cosas realmente, claro. O a lo mejor estás buscando, me voy a comprar esta batería o este platillo porque me encanta cómo le suena. O porque lo vi en tal lado. Exacto, pero si no eres consciente de qué estás buscando con el sonido y de tu propio paisaje sonoro, que es algo que la neta recomiendo mucho que practiquemos, el ser conscientes de tu sonido universal, pues ahí surgen cosas y preguntas bien interesantes también hacia lo musical, ¿no? Okay. Dentro de tu propio instrumento. Ok, ahorita que comentabas justo esto de los paisajes sonoros, ¿cómo permea la música en tu día cotidiano, en tu día a día, en tu minuto a minuto? Todo el tiempo estás escuchando, hay momentos en los que cierras tus oídos y estás dentro de ti pensando, creando sonidos. Todo el tiempo estás percibiendo los sonidos, lo que está escuchando incluso el vecino. ¿Cómo permea la música en tu vida o cómo está presente en tu día a día cotidiano? Sería increíble, ¿no? Tener esa habilidad para estar concentrado todo el tiempo en el sonido, pero la neta es bien difícil. Como les decía, siento que es como... suena en el discurso, pues voy a hacer un paisaje sonoro, pero inténtenlo, ¿no? O sea, sí lleva un rato, o sea, siéntate y 1 minuto, 3 minutos, 4 minutos y que la mente no te esté jugando malos, bueno, no son malos, distrayendo. ¿no? Pues sí, es como distracción completamente, ¿no? O sea, porque estás acá en silencio según tú y estás pensando que
tienes que ir a hacer no sé qué, que tienes ensayo, que tienes que hacer la comida. Eso ya es ruido. Y entonces ahí empieza un trabajo bien filosófico, meditativo, que es parte también como de un ritual, ¿no? De empezar a limpiar tu propio pensamiento, tu propia mente, porque ese es como algo que está haciendo mucho ruido. Y entonces si el ruido no te deja escuchar, no va a aparecer la música, desde mi percepción. Porque siento que pues, si tu mente te está atormentando y no la dejas respirar y no le das ese relax, no va a poder ser creativa, porque está atormentada, ¿no? Está como en ese tripsote, todo denso. Entonces, pues sí, como que es relajar mucho. Siento que es un proceso de alcanzar un lugar, sean 5 minutos de conciencia plena, de meditar trascendentalmente, de que sí realmente esté ocurriendo algo en tu presente. Y pues te cambia, ¿no? O sea, como que algo de ahí he aprendido a escuchar eso, o sea, como más allá de que te surjan sonidos y seas un genio Mozart, eso pues creo que es muy abstracto, ¿no? Eso cada quien ya le pasará, pero si alcanzas esos 5 minutos o esos 10 minutos de conciencia auditiva y escucha, tu vida se relaja, tu vida escuchas diferente y por supuesto que ordenas tus ideas musicales también, porque no sé si les pasa a todos los músicos, pero que es como que estamos saturados de miles de ideas, ¿no? Entonces no sabes ni a cuál como a llevar, ¿no? Sí, incluso puede suceder que tocas en tantos lugares, tienes que tocar tantos repertorios que en realidad nunca tienes tiempo para escuchar algo que a ti te gusta, justo para hacer estos ejercicios de silencio, de reflexionar más allá de escuchar música y tocar lo que tienes que tocar para tal lugar, ¿no? Claro, e incluso, o sea, suena bien exagerado el silencio, no sé cómo, pero es bien necesario al incluso el otro lado escuchar un disco diario, que esa es otra cosa increíble. A mí me encanta eso, ¿no? Descubrir música, pero música de todo el mundo y de diferentes géneros, de muchos géneros, de todo el género que te puedas imaginar, desde ópera hasta... pero escucharlo conscientemente. Incluso, o sea, ese es un ejercicio, buscar quién es el productor, quiénes son los músicos, por qué hicieron ese álbum, en qué año lo hicieron, y teniendo ese background que te lo lees en 15 minutos en cualquier página que busques la ficha técnica del álbum, lo escuchas, pero conscientemente, rola tras rola, no estés trapeando, no estés... Sí, es lo mismo, ¿no? Es un mismo ejercicio de escucha, o sea, el mismo del silencio, te lo puedes dar, y es algo bien chido también dárselo, o sea, con un disco completo, una ópera completa, no sé, o sea, eso cambia completamente la percepción misma de un artista, ¿no? O sea, quien dice, no, es que solo los fans pueden escuchar un disco completo de Queen, de Beatles. ¿Has escuchado uno completo? Es todo un discurso, ¿no? Los Beatles hacían discos con discurso de principio a fin. Y así siento que cada persona que se aventura a hacer un disco te plantea un universo, te plantea un lugar para que te sientes a disfrutarlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no lo escuchamos muchas veces, ¿no? Que es como, ay, pues ponlo para la fiesta, ponlo para que yo esté barriendo, ponlo para... Y es un hábito que uno puede ir construyendo, ¿no? Dentro de estos buenos hábitos de escucha. Pues puede escuchar un disco completo con toda la intención de escucharlo. Es como ver una película incluso, ¿no? O sea, que entendiste, que no, y después eso el silencio te atraviesa porque es necesario, ¿no? Después de 1 hora y media, 1 hora que dura el disco, regresas al silencio y incluso tus ideas están como, o sea, más ordenadas, más tranquilas, y ya cuando te subes a tu instrumento a practicar, a estar en otra experiencia con las partituras que a lo mejor una chamba tienes que sacar o tocar tal show, pues incluso vas a tener otro tipo de, ¿no? Otro tipo de concentración ante eso. Ok. Pues para concluir el episodio, no sé si te gustaría compartir alguna anécdota, alguna reflexión, algún consejo, algún tema filosófico de vida que tengas que compartir con nosotros. Pues creo que el arte total, como decía Wagner, es muy raro su término en alemán, pero el arte total creo que es algo muy interesante de profundizar ahí. Así te dediques a la arquitectura, así te dediques al diseño, al dibujo, o sea, el arte total es cómo vas a complementar eso, ¿no? Y siento que la música también es de alguna forma un arte total, más que una forma, un sentido de vida de arte total.
Joseph Beuys es otro gran teórico alemán que habla acerca del arte es igual a vida, y creo mucho en eso. Y creo que es un buen consejo para cualquier persona que quiera vivir, que el arte es completamente estas ganas de levantarte, hacer algo, sea lo que vayas a hacer. Por eso decía que el arte que te dedicas, seas chef, seas ingeniero, arte total significa vivirlo completamente, con tu cuerpo, performando desde ese lugar consciente y dando lo mejor de ti, porque entonces si no es así, no lo hagas, ¿no? No se convierte en arte y pues solo es como mediocridad. Entonces creo que el arte total, el arte en el que tú te entregues a otro tipo también de experiencias, que no te cierres, que no es así como de yo soy músico y solamente soy músico, pues no, como que te estás perdiendo de un universo de cosas increíbles, ¿no? Claro. De tener amigos que son ingenieros y te pueden contar de la matemática, de astrónomos, de todas las profesiones que te puedas dedicar, pero pues es un arte que todos estamos aquí comunicados por algo y estamos compartiendo por algo, ¿no? Nos nutrimos de los otros, nos nutrimos de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestra escucha propia. Entonces como que eso es bien importante, tener conciencia de cómo podemos mejorar ese compartir y cómo podemos hacer que otras personas también sean parte de este diálogo y de poder como escucharnos mucho mejor, ¿no? Ok, interesante. Te agradezco de nuevo el tiempo. Muchas gracias, Jerry, qué chido. Por haber venido. Esta charla estuvo muy interesante. Si ya llegaron hasta esta parte del episodio es porque seguramente les gusta este contenido y muchos de los que ven este contenido no están suscritos, entonces me ayudarían mucho apoyando este contenido, suscribiéndose, es gratis, aquí abajito ahí dice suscríbanse. Y sin más por este episodio. Bueno, en la caja de descripción de YouTube, si estás en Spotify, pásate a YouTube. Vamos a dejar tus redes sociales, las redes sociales de Martín. Perfecto. Y también la música que nos quieras compartir, la música de tu tío, todos estos autores que estabas mencionándonos. También todo lo que quieras compartirnos va a estar aquí abajo en la caja de descripción para que la gente que escuchó o vio este episodio pueda ir a escuchar Buenísimo. Les dejo ahí el SoundCloud, que es mi canal de mi música. Y pues muchas gracias. Chido. Okay. Que la pasen muy bien. Buena vibra. Nos vemos en el siguiente episodio la siguiente semana. Chao. Vientos.